¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Lo que vamos a hacer es conocer la situación ahora mismo, cómo está el sector, de la mano del presidente de Asaja Palencia. Vamos a salir al campo para saber qué labores lo primero se están realizando estos días. Buenas tardes, bienvenido, Norato. Buenas tardes, aquí estamos. ¿Qué trabajos están realizando estos días en el campo? Además, venimos afortunadamente de unos días en los que por fin ya ha llovido, que hacía falta, que hablaban los agricultores de que había cierta preocupación. Bueno, pues por fin han caído esas primeras precipitaciones fuertes del otoño. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos? La preocupación era normal porque ya había bastante sequía, prácticamente en el mes de octubre no había caído nada de agua y bueno, pues se había sembrado mucho terreno y había mucha preocupación de cómo iban a hacer. Pues se están haciendo las labores típicas de la época, pues está sembrando, prácticamente el mes de octubre nos ha permitido hacer las siembras con bastante normalidad. El trigo prácticamente está sembrado, todo el trigo, y bueno, pues se tiene que sembrar la cebada, que en muchas zonas también de campos también se ha sembrado, y bueno, pues ahora también se está sacando la remolacha, se está empezando a cosechar maíz, el girasol también ya prácticamente se ha terminado de segar. Bueno, pues las labores típicas de la época que se han desarrollado con bastante normalidad por la climatología que hemos tenido. Es una sementera con altos costes, al menos en las materias primas, pero es verdad que el precio de los cereales sigue estando alto, ¿verdad? Sí, el precio de los cereales sigue estando alto. A nivel mundial los mercados internacionales están muy tensos, luego hay muchos problemas logísticos para traer la mercancía. Hay que darse cuenta que España, el 40% del cereal que se consume hay que traerlo de fuera, eso hay que traerlo en barco. El transporte marítimo está muy complicado porque hay muy pocos barcos y los costes se han disparado, y es cierto pues eso, que los precios están altos, pero también es cierto que los costes se están disparando, y los costes que estamos asumiendo ahora los agricultores son para la campaña que viene, y para la campaña que viene, que va a ser para el cereal que comercialicemos dentro de un año, nadie nos va a garantizar qué precios va a haber, porque los precios de los cereales, estamos en un mercado globalizado, van a depender un poco de cómo esté la coyuntura internacional, pero los costes sabemos que se van a doblar o van a ser más del doble de años anteriores, que es decir, que como los precios de los cereales bajen, pues se va a incurrir en muchas pérdidas, porque los costes pues van a ser muy altos, los costes que vamos a tener que soportar este año los agricultores. También los costes son altos para los ganaderos. Hablábamos hace un par de semanas con algún ejemplo, alguno de ellos que lo está pasando realmente mal, porque al subir el precio de los cereales pues les cuesta cada vez más dar de comer a los animales. La situación de la ganadería es mucho más dramática, porque ya la situación de la ganadería partíamos de una situación muy complicada antes de esta subida de costes, por el precio que perciben ellos por su producto. Los costes se les han disparado, los costes de alimentación, por lo que hemos dicho anteriormente. Los ganaderos no pueden repercutir esos costes en su producto a final, los productos prácticamente no han subido nada, y la situación en la ganadería es muy grave, porque como lo más pronto posible no empiecen a subir los precios que tienen, pues muchas ganaderías van a tener que cerrar porque no van a poder soportar las pérdidas que tienen. Entonces la situación en la ganadería es muy complicada. Luego también el tema energético, la energía. Una ganadería al final tiene una granja de ordeño, tiene una sala de ordeño, y la luz se les ha disparado. Hay ganaderos que me dicen que están soportando de factura 3 veces más de lo que pagaban el año anterior. Entonces la situación de la ganadería esto es mucho más complicada que lo de la agricultura, porque la agricultura, como hemos dicho, ahora mismo tenemos precios atractivos. Estamos asumiendo costes muy altos que no sabemos cómo va a depender de los precios que tengamos el año que viene, pero en la ganadería están soportando esos costes y su producto no ha subido. Claro, es lo que nos decían los últimos ganaderos con los que hemos hablado, ¿no? Que realmente ellos no marcan el precio de la leche, se lo imponen de alguna forma, aunque suban las materias primas, les siguen pagando lo mismo y que ahora tienen pérdidas. Los precios los marca la industria y la distribución. Se ha instado la industria y la distribución a que esos precios se le pongan porque en este país dicen que la ley de la cadena alimentaria no se puede producir por debajo de costes. Entonces, que se cumpla la ley, ni más ni menos, que no haya ningún producto que se esté vendiendo en ningún lineal que esté por debajo de esos costes de producción. Y yo creo que en la ganadería esa subida tiene que ser lo más pronto posible, porque la situación es dramática para los ganaderos. ¿Hay sensación en el campo entre agricultores, ganaderos, de que el Gobierno de España, con los últimos movimientos que está realizando, al final va contra el sector? Creo que sí. Yo creo que ahora mismo no el Gobierno de España, la Unión Europea, yo creo que están totalmente ciegos. Hoy en día cualquier país o cualquier gran potencia mundial lo que quiere es la soberanía alimentaria, no ser dependiente. En Europa
con las políticas agrarias que se están haciendo y que se quieren hacer, cada vez vamos a ser más dependientes de la mercancía que se produce fuera. Hemos tenido hace poco una crisis sanitaria. ¿Qué pasó? Deslocalizamos toda la producción de mascarillas que tenemos ahora y luego cuando nos han hecho realmente falta hemos tenido que comprarlas y pagarlas muy caras. Ahora estamos inmersos en una crisis energética. ¿Por qué? Porque aquí al final cualquier nucleares no, cuando se iba a hacer cualquier proyecto para extraer gas con fracking no, al final somos totalmente dependientes energéticamente de otros países y al final nos marcan los precios. Pues eso que ha pasado con esto puede pasar con los alimentos. Al final Europa y España, las políticas que se están diseñando son políticas que lo que van a bajar mucho la producción, mercados de por sí que están muy tensos, que hay escasez de alimentos, pues esa política al final puede desembocar en que haya problemas y que lo próximo que tengamos sea una crisis alimentaria. Ojalá no se cumpla, pero puede ser, porque los políticos en Europa y en España están mirando para otro lado, no saben realmente lo que está pasando. Y ahora mismo, en vez de proteger, en vez de apoyar a la agricultura y a la ganadería para que tengamos la capacidad de producción y tengamos que producir para que haya alimentos, pues esa producción no se está apoyando. Las políticas cada vez que se están haciendo lo que va a hacer es disminuir lo que estamos produciendo y eso al final pues puede ser un problema muy gordo que yo no sé cómo no lo están viendo ellos cuando cualquiera de los que estamos en el sector lo estamos viendo, lo que está pasando. Se habló mucho, sobre todo el año pasado, durante ese confinamiento, que los agricultores y los ganaderos habían hecho un esfuerzo muy grande para estar siempre en primera línea, para ayudar, para que no faltaran los alimentos, y sin embargo después no se ha visto, ¿no?, reconocido ese esfuerzo, esa labor que se hizo, de la que tanto se habló, pero que luego parece que ha quedado en el olvido. No, la memoria es muy corta muchas veces. Ahora no, efectivamente, durante la pandemia uno de los sectores que mejor funcionó fue la alimentación, no hubo escasez de ningún producto, los precios no subieron y todo funcionó normalmente. Pero por lo que te digo anteriormente, esa memoria es corta y yo creo que esa labor no se ha reconocido y yo creo que en un país en que la agricultura y la ganadería, lo que es la alimentación de su población, no sea una de las políticas prioritarias, ese país va a funcionar mal. Y ahora mismo en España la política agraria y ganadera es una política totalmente secundaria, no es prioritaria. Y estamos hablando de la alimentación de la población, que yo creo que es una de las cosas más importantes. Y esa política pues la tiene de una manera secundaria, se están legislando de una manera y se están haciendo una normativa que va muchas veces contra... Tiene que haber un equilibrio entre lo que es el medio ambiente y lo que es producir. Tiene que existir un equilibrio. Y ese equilibrio se está rompiendo. Ahora mismo aquí todas las medidas van un poco por medio ambiente, por el cambio climático, y eso al final va a desembocar en que va a haber menos producción. Y al haber menos producción y haber menos productos, los precios van a subir y ojalá me confunda y pueda hasta que haya escasez de ciertos productos, como está pasando ahora con la energía o como ha pasado con muchas cosas. Precisamente porque no ha habido ese reconocimiento, sino casi todo lo contrario, sino que se está castigando al sector, se plantean recuperar aquellas movilizaciones y esas reivindicaciones que quedaron en un cajón por culpa de la pandemia. Llegó el COVID y de momento se aparcaron, pero no sé si plantean recuperar aquellas manifestaciones. Yo creo que sí, se está ya planteando a nivel nacional volver a retomar todas esas movilizaciones por todo el tema del COVID, todo un poco lo que ha habido, se paralizó todo eso, pero yo creo que sí, se está empezando a retomar a nivel nacional, que empiece otra vez a haber esas movilizaciones que hubo, que yo creo que son necesarias, pero sobre todo son necesarias a nivel nacional, porque lo que hay que concienciar es a la población y a la gente. Yo creo que las movilizaciones tienen que tener esa repercusión mediática que tuvieron en su momento cuando se hicieron. Muchas veces hacer ciertos actos a niveles provinciales o eso, yo creo que su repercusión es poca. Yo creo que hay que hacerlo de una manera contundente a nivel nacional. Hablábamos al inicio que ha llovido en los últimos días, pero imagino que todavía se necesite más, ¿verdad?, en las próximas semanas. Pues sí, los pantanos prácticamente están secos. Daba pena verlos. Y lo que ha llovido ha sido más en el sur, contra más para el norte creo que no ha llovido mucho, pero bueno, todavía el invierno no ha empezado, esperemos que vengan nieves, vengan lluvias y se puedan llenar los pantanos y podamos tener una campaña de riego normal. Todavía es un poco prematuro, pero ahora mismo el estado de los pantanos es lamentable. Bueno, pues esperemos que continúen esas precipitaciones para que no haya problemas ni en la campaña de riego, ni haya pues luego también problemas de abastecimiento en los hogares. Muchísimas gracias, Honorato Meneses, por estar una semana más con nosotros. Esta es la cocina. Este, el horno. Las especias. Este es el jefe de cocina. Y su pinche.
Quedan pocas carnes que se cocinen en este restaurante de 4000 estrellas. Pero cuando lo hacen, se disfrutan de verdad. Carne de lechal y cordero. Vuelve a disfrutar de la carne de cordero. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea y el Gobierno de España. Soy Domingo Barrigón, agricultor de Baños de Cerrato, y voy a comentar un poco el trigo filón. Me ha sorprendido el techo productivo tan alto que tiene. Nunca hemos llegado con ninguna variedad a más de 10.000 kilos hectárea. Estamos superándoles y la sanidad foliar que tiene es muy buena. Sí, desde Agropal recomendamos sembrar cebada lavanda por su precocidad a espigado y a maduración. Una de las ventajas que la ha favorecido este año, teniendo muy buenas producciones. Cuando ha llegado la época de calor ya estaba hecha y eso nos ha permitido coger excelentes producciones. Sí, desde la Agropal lo que hemos visto es que es muy rústica y se adapta a todo tipo de terrenos, por lo que nuestra recomendación es que cualquier terreno, sea bueno, sea regular, se puede sembrar cebada lavanda. La Junta de Castilla y León crea la plataforma agroalimentaria Palencia 2030, estrategia de especialización inteligente. Se trata de una plataforma para ayudar a un sector de capital importancia en nuestra provincia, que aporta 252 empresas con casi 9.000 trabajadores, como es el agroalimentario. Este proyecto ha sido presentado por los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, José Julio Carnero, y el de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Se trata de proyectar a las empresas de nuestra provincia del sector agroalimentario como foco de atracción, de inversión y progreso, que sirva de impulso al sector agroalimentario e industrial de nuestra provincia. El sector agroalimentario en Palencia representa el 19% del PIB provincial, con una gran importancia en las exportaciones agroalimentarias, cuyas ventas alcanzan los 394 millones de euros y suponen el 17,30% del total de la Comunidad de Castilla y León. Este reconocimiento a los ganaderos europeos viene a reflejar los esfuerzos que vienen realizando desde hace mucho tiempo. El COPA CAGECA, donde se encuentra integrado Asaja, ha valorado de forma positiva el informe del Parlamento Europeo, donde se certifica que los ganaderos europeos han hecho los deberes y sus productos presentan los mejores parámetros de calidad y seguridad alimentaria. Ahora el siguiente paso lo tienen que dar los políticos europeos para establecer medidas de control de todos los productos que lleguen a nuestros mercados procedentes de terceros países, exigiendo que cumplan las mismas condiciones a las que se ven sometidos los ganaderos españoles y del resto de la Unión Europea. España necesita importar 12 millones de toneladas de cereal. Nuestro país es deficitario en la producción de cereal. En concreto, tenemos una cosecha de 24 millones de toneladas y el consumo se sitúa sobre los 36 millones. Asaja alerta del problema que puede surgir si no se toman medidas urgentes para conseguir los 12 millones de toneladas que se precisan para que el mercado español no quede desabastecido y se puedan cubrir las necesidades de los sectores ganaderos para poder alimentar durante todo el año a la cabaña española. Asaja insta al Gobierno de España a que tome medidas para evitar el desabastecimiento del mercado a partir del mes de marzo. Esta situación se produce por la escasa producción a nivel mundial y se agrava como consecuencia del aumento de costes de los transportes, los atascos en las aduanas y el aumento del coste de materias primas. Los directores generales de Medio Ambiente de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han decidido construir un grupo propio de trabajo del lobo ibérico en el noroeste de la península ibérica, a la vez que han decidido abandonar el grupo de trabajo tutelado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al no estar conforme con las líneas de actuación del Ministerio por falta de rigor, no ajustarse, dicen, a la legalidad y por el desprecio de las opiniones de las comunidades que aportan el 98% de la población de lobos. Estas 4 comunidades autónomas tienen un bagaje demostrado de obtención de datos técnicos, científicos e institucionales y el conocimiento acumulado de más de 20 años de gestión y conservación del lobo en sus territorios, que no ha sido tenida en cuenta a la hora de establecer la prohibición de la caza del lobo. La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la Junta de Castilla y León frente a la Orden del Lobo. Con esta actuación, el Gobierno regional trata de evitar el perjuicio para los sectores ganaderos de esta ley, que son los verdaderos perjudicados por la sobreprotección de una especie en expansión, donde ha pasado de 125 manadas a 175 desde el año 1988. Además de la importancia económica de la ganadería en nuestra comunidad, conviene
Conviene recordar, esta actividad es vital para luchar contra el despoblamiento de las zonas rurales. La orden del Ministerio de Teresa Rivera ha sido publicada sin tener en cuenta la opinión de las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que albergan la casi totalidad de las poblaciones de lobo en España. El Ministerio ha convocado estas ayudas cuyo presupuesto es de 2 millones de euros y donde algunos de los posibles beneficiarios son explotaciones agrarias. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 28 de febrero de 2022. Se subvenciona el coste del aval hasta un máximo de 75.000 euros por titular de explotación, siempre y cuando el plazo no supere los 6 años, pudiendo ser uno de carencia. Los ganaderos de leche llevarán su protesta a las puertas de la industria. Asaja y la alianza UPA-COAG continuarán con su campaña de actos de protesta en defensa de los ganaderos de vacuno de leche de la región el próximo 9 de noviembre a las puertas de la fábrica Lactalis en Zamora. Esta concentración se enmarca dentro del calendario de actuaciones cada vez más contundentes que estamos dispuestos a desarrollar si no se revierte la situación de crisis de precios en origen que convierte la situación en insostenible y límite para los ganaderos. Asaja y la alianza UPA-COAG acusan a las empresas lácteas de bloquear una mejora del precio de la leche en origen, obteniendo para ellas una gran rentabilidad económica, mientras arruinan a los ganaderos a través de unos precios miserables. Ambas organizaciones agrarias denuncian el incremento desorbitado de precios en la alimentación del ganado y de la energía y combustible, sin que los productores puedan trasladar esta subida a los precios que ellos perciben por un producto de primera necesidad y calidad. Esta situación límite provoca que si de media una explotación ganadera de Castilla y León está cobrando por la leche en torno a 33-34 céntimos por litro, tiene que pagar 39 para poder producirla y mantener su actividad. El acto del próximo día 9 de noviembre en Zamora será el segundo que realicen Asaja y Alianza. El acto del próximo día 9 de noviembre en Zamora será el segundo que realicen Asaja y la alianza UPA-COAG en los últimos meses en la región, tras el del pasado 20 de agosto en las calles de Valladolid, que permitió trasladar a la sociedad castellana y leonesa, a través del reparto de leche, una imagen como símbolo de la lucha de los ganaderos de Castilla y León por un precio justo para la leche que producen y por la dignidad de este sector. Si se te saltan las lágrimas cuando ves chisporrotear la carne a la brasa, eres un auténtico vaquero. Si llevas una alimentación equilibrada y no titubeas al pedir un entrecot para acompañar los espárragos, eres una auténtica vaquera. Si contribuís al desarrollo sostenible del medio rural eligiendo carne de vacuno europea, sois unos auténticos vaqueros. Hazte vaquero. Y por supuesto, un auténtico vaquero también come ensalada. Enjoy, it's from Europe. Y hablamos ahora con el director de la zona Castilla de Agroseguro, con José Ignacio García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es insistir en esa necesidad, ¿verdad?, de contratar un seguro. Hombre, qué duda cabe que, tal y como vienen los tiempos, con la verdad que el cambio climático ha venido y está para quedarse, qué duda cabe que tener un seguro en nuestra explotación nos hace pues dormir tranquilos de alguna manera, ¿no? Y luego yo creo que como herramienta de gestión de riesgos, tanto el agricultor como el ganadero, pues creo que ha demostrado en los últimos años que un agricultor, un ganadero profesional como el agricultor de Palencia no puede estar sin un seguro agrario. Estamos ahora mismo, José Ignacio, en esa campaña de contratación, sobre todo del seguro de cultivos herbáceos. Sí. Hemos tenido ya una primera contratación dentro del seguro de herbáceos de lo que son las oleaginosas, entendiendo como oleaginosas ahora la colza y la camelina, que hubo un periodo que ya se ha acabado el día 30 del mes pasado y ahora estamos en plena contratación del resto de grupo de cultivos que entran dentro de la línea 309. El resto de las oleaginosas, el girasol, el lino, los herbáceos, las leguminosas, y entonces, bueno, pues aquí sí que creo que la fecha clave es el 15 de noviembre, puesto que todo agricultor que adelante su contratación al 15 de noviembre pues tiene una bonificación
del 5% adicional a la prima, y si no, pues podrá hacer y cubrir su seguro normalmente hasta el día 20 de diciembre. Es importante adelantarse no solo por esa bonificación, que también por supuesto, sino porque siempre insistimos también desde aquí, desde el campo palentino, que es importante hacer esa contratación con tiempo, no esperar a ver cómo viene el año, porque luego puede haber cosas incluso pues, que no nos cubra, lógicamente, si ya estamos muy encima, ¿no?, del problema. Nosotros, aparte de la bonificación, que siempre es bueno para el bolsillo, el que el agricultor tenga pues, esa bonificación, que duda cabe que cuanto antes se tenga hecho el seguro, pues antes empezamos a las fechas que nosotros llamamos pues, de inicio de garantías, que podamos tener algún siniestro que no esté cubierto porque no se ha ocurrido antes de la contratación de la póliza. Entonces, bueno, pues adelantarnos a hacer el seguro y a la vez tener esa bonificación, pues por una parte nos viene bien al bolsillo y por otra nos da la satisfacción y la tranquilidad de que tenemos cubierto nuestro grupo de cultivos ante cualquier eventualidad y mucho mejor, ¿no? Nos decía José Ignacio que en una provincia como Palencia, donde los agricultores son profesionales, es importante, ¿no? Pero no sé qué grado de implantación del seguro hay en una provincia como la nuestra. Bueno, Palencia es una de las provincias dentro de Castilla y León, y hablando de la línea 309 de herbáceos, que más leales al seguro. Es decir, sí que, bueno, tuvimos un punto de inflexión que fue la sequía del 2017, en el que, bueno, pues nos pilló, por decirlo de alguna manera, con una implantación del seguro baja normalmente. En algunas provincias siempre ha estado más alta que en otras, en Castilla y León. Pero a partir de ahí, pues los agricultores palentinos evidentemente apostaron por el seguro. Bueno, aprendieron la lección, el miedo guarda la viña, que dicen en mi tierra, ¿no? Entonces, pues efectivamente el agricultor palentino apostó por el seguro. Y hoy podemos estar hablando que entre lo que nosotros llamamos las líneas de invierno y la de primavera, sin contar los seguros complementarios, es decir, aquellas, el módulo 1, el módulo 2 y el módulo P, Palencia estará por encima del 80% de implantación, con lo cual es una de las provincias, y no nos olvidemos que estamos hablando de los módulos de invierno del orden de los 236.000 hectáreas aproximadamente. Más luego tendremos otras 140, 150 los complementarios en la contratación de este año pasado, ¿no? Entonces creo que el agricultor palentino pues ve en el seguro, lo que comentábamos antes, ¿no?, esa herramienta de gestión de riesgos necesaria pues para dormir tranquilo, ¿no?, para tener esa tranquilidad de decir, bueno, sé que si tengo un siniestro, que ojalá no lo tengamos, ¿no?, porque nadie queremos utilizar un seguro que tenemos, pero sí que si pasa, bueno, sé que el seguro no me va a cubrir ni me va a dar una cosecha como lo hubiera tenido en condiciones normales, si viene una cosecha como la que hemos tenido este año, pero bueno, me da esa tranquilidad para poder seguir avanzando y poder seguir cultivando al año siguiente, ¿no? Nos decía que la del año pasado fue una cosecha, entre comillas, normal, por lo tanto, ¿no hubo mucha siniestralidad? No, sí hubo siniestralidad. Lo que pasa es que el año pasado el riesgo principal que tuvimos fue el pedrisco, cuando realmente el miedo que tenemos son a la sequía, ¿no? Que el pedrisco, que duda cabe que cae donde cae, y al señor que le cae en sus fincas, pues evidentemente que lo nota, ¿no? Pero es un siniestro como más puntual, ¿no? Cae en determinadas zonas, en determinadas parcelas, y a un agricultor pues puede a lo mejor tener más o menos incidencia el pedrisco dentro de su explotación. Pero cuando viene una sequía, pues por desgracia no viene solamente para un término municipal, ¿no? Entonces no hemos tenido la siniestralidad que tuvimos en el 17 o en el 19, pero sí que ha sido un año que bueno, dentro de que la cosecha ha sido buena, el pedrisco pues se ha hecho notar entre los agricultores palentinos. En una provincia como Palencia siempre hay preocupación, es verdad que campaña tras campaña, unos años más, unos años menos, pero siempre hay preocupación y siempre se está muy vigilante en cuanto al topillo. ¿Qué seguros nos pueden cubrir frente a esto? Bueno, nosotros dentro de las líneas de seguros, y hablando de la 309, el seguro de topillos está incluido dentro de lo que nosotros llamamos riesgos excepcionales. Es decir, riesgos que normalmente no se tienen continuadamente todos los años. Nosotros, el seguro de cereales, hablando de los herbáceos, cumple y cubre los daños que ocasiona el topillo, puesto que es una plaga que el agricultor no tiene manera de controlar, y lo cubrimos pues, con un 20% de franquicia dentro de riesgos excepcionales, lo cubriríamos parcela por parcela, y pasaríamos a indemnizar todo aquello que superara ese 20% de franquicia que tiene el seguro. En los últimos meses también, además, hemos escuchado aquí en este programa varios testimonios de agricultores que han perdido parte de su cultivo pues, por conejos, corzos, jabalíes. ¿Qué pueden hacer al respecto? ¿Lo mismo que con los topillos? ¿Están protegidos? Sí, toda la fauna que tenemos, tanto cinegética como no cinegética, están cubiertos dentro de cualquier línea de seguro.
tanto en la de herbáceos como en la de forrajes, como en la de... Es decir, cualquier línea de cultivo de seguro nuestra, dentro del Coag Seguro, tiene cubiertos los riesgos, tanto fauna, nosotros distinguimos cinegéticos como no cinegéticos. No cinegéticos estaríamos hablando del topillo, y cinegéticos pues estaríamos hablando pues, del conejo, por ejemplo, que es una especie que dentro de un coto es cazable, ¿no? Y en todos los seguros se comporta igual, es decir, cubrimos el daño que causa ese animal, tanto sea fauna cinegética como no, parcela por parcela, siempre que supere ese valor del 20% de mínimo indemnizable de franquicia que tiene la cobertura del seguro. Hablábamos al inicio de ello, pero bueno, para terminar, José Ignacio, vamos a intentar remarcar las próximas fechas que tienen que tener en cuenta los agricultores en cuanto a plazos para contratación de seguros, las más próximas, para que las marquen en el calendario y no se les olviden. Bueno, pues las más próximas es lo que comentábamos. Ahora el 15 de noviembre tenemos ese primer inicio de contratación con un 5% de bonificación en los herbáceos. La contratación de las líneas de invierno, el módulo 1 y el módulo 2, acabará el 20 de diciembre. Tenemos ahora también, a primeros de este mes, la contratación de los cultivos forrajeros, que no nos olvidemos que Palencia es una de las provincias que mayor implantación tiene y mayor superficie de cultivos forrajeros en secano, principalmente alfalfa. Y bueno, yo creo que frutales hay pocos. A partir del 1 de diciembre empezaríamos a cubrir los frutales también, que empieza la línea 300. Y yo creo que esas son las dos fechas que ahora, de momento, el agricultor palentino de secano pues tiene que tener en mente, ¿no? Ese día 15 de noviembre con esa bonificación, y el 1 que son los cultivos forrajeros. Bueno, pues esas son las fechas más próximas. Es importante pues incidir, es verdad que el grado de implantación aquí es alto, hablábamos de un 80%, pero que la gente pues no se relaje, siga haciendo esa contratación de seguros para estar tranquilos ante cualquier imprevisto. José Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ahí están las fechas más próximas que tienen que tener en cuenta, pero si no, ya saben que en las oficinas de Asaja los técnicos les pueden atender, les pueden asesorar y les van a ayudar en todo lo que necesiten para la contratación de esos seguros. Nosotros nos despedimos, pero volvemos la próxima semana aquí, a Campo Palentino.